buenos días. Mi nombre es Jaime Garbanzo y estoy afiliado todavía a la Escuela de Ingeniería Topográfica de la Universidad de Costa Rica. Y hoy les voy a presentar una charla sobre el geoide. ¿Ok? La charla se llama el geoide GCRRSH 2020. Su descripción del cálculo, cómo utilizarlo y sus implicaciones. ¿Ok? Más adelante vamos a saber qué significa todas esas letras. Realmente esas letras describen el método que se utilizó y más o menos qué es ese geoide. ¿Ok? Por cierto, muchas gracias por la invitación y cualquier cosa, al final tienen mi contacto y me pueden escribir. ¿Ok? Entonces, de la forma que está organizada esta presentación, primeramente voy a hablar acerca de la definición e importancia del geoide. Lo segundo es que voy a escribir un poco el cálculo que se hizo. Es más, voy a presentar los resultados y después describir un poco los cálculos. Así tenemos un poco más contextualizado para qué sirve lo que estoy diciendo, ¿verdad? Después, como tercer punto, vamos a dar una pequeña charla, tal vez, o voy a enseñarles más o menos cómo se debería utilizar un geoide con ciertos conceptos importantes. Y por último, voy a hablar acerca de las implicaciones de su utilización, ¿ok? Y no solo para este geoide, sino para los geoides que bajen de otras páginas web. Muy bien, ok. Definición y importancia. Hay una definición que siempre daba a la gente que decían que el geoide es la verdadera forma de la Tierra. Pues para mí esa definición no tiene ningún sentido, pues. Bueno, la verdadera forma de la Tierra es la forma de los océanos. No, mentira, nosotros tenemos montañas. Y eso también pertenecen a la Tierra, ¿verdad? Realmente la mejor definición es que es una superficie equipotencial que más se acerca al nivel medio del mar, ¿ok? Y es también una superficie de referencia para las alturas, ¿ok? Su importancia radica en darle sentido a las alturas, en este caso sería a las alturas, a cualquier altura, ¿verdad? Porque siempre necesitamos un nivel de referencia. Es más saber el concepto de qué está más alto y qué está más bajo. ¿Okay? En la actualidad se ha vuelto muy importante porque le da sentido físico a las alturas elipsoidales. ¿Qué quiere decir esto? Es muy simple. Nosotros ahora, o la tecnología que gobierna ahora el mundo en las mediciones es el GNSS. ¿Okay? El GNSS lo que le da es una altura geométrica que está de alguna forma relacionada a la altura física por el elipsoide, que es una aproximación al geoide, en este caso podríamos decir. Sin embargo, para darle un sentido físico a esas alturas necesitamos aplicarle una corrección, ¿verdad? Que sería la separación entre el elipsoide y el geoide. ¿Okay? Entonces, algunos casos en que nos podría ayudar a tener un geoide bastante bien determinado. ¿Ok? Primero, darle sentido físico a los modelos digitales del terreno calculados con LIDAR, ¿verdad? Fotogrametría, fotogrametría con dron. Esos modelos, la mayoría de veces, si son tomados con GNSS, en conjunto con la fotogrametría o el sistema LIDAR, ¿verdad? Por supuesto, las alturas van a estar referidas a el elipsoide y por debajo tiene que ir un geoide. Entre más preciso sea el geoide,
más preciso van a ser las alturas. Podríamos replantear inclusive tuberías con GNSS, en este caso las tuberías llevan agua y el agua sigue las leyes del geopotencial. Entonces, no se pueden replantear con GNSS, por lo menos las alturas. Replantear las coordenadas Z de carreteras con sentido físico. O sea, nosotros podríamos ahorita replantear una coordenada Z utilizando solamente GNSS, pero la altura no tendría sentido físico. ¿Okay? Y trasladar las alturas con GNSS. Si somos topógrafos de campo, si hemos alguna vez ido al campo, sabemos lo duro que es hacer una nivelación de larga distancia. Con GNSS, lo único que tendríamos que hacer es poner los dos aparatos a medir. ¿Sí? Muy bien. Este es la superficie que nosotros calculamos. Realmente es una superficie que se asemeja bastante a las superficies que se pueden conseguir con los modelos globales, pero esta tiene mucho más resolución. ¿Okay? Lo que podemos ver acá simplemente es cómo se comportan las alturas geoidales en Costa Rica. Nosotros podríamos también llamarles la separación entre el elipsoide y el geoide. ¿Okay? Podemos ver acá que la mayor separación está en la cordillera de Talamanca. ¿Okay? Este cálculo, ¿verdad?, del geoide, primero se realiza, o sea, el punto de partida del cálculo de geoide son los datos terrestres y marinos. En este caso, nosotros podemos ver acá unas anomalías de aire libre, que es el punto de partida del cálculo de geoide. Y con todos estos datos, ¿verdad?, son la fuente base para el cálculo de la superficie. ¿Ok? Para esta superficie en específico, no solamente utilizamos estos datos, sino utilizamos altimetría satelital, que es básicamente anomalías de aire libre, ¿verdad?, calculadas con satélite. Y además, por debajo tiene un modelo geopotencial, ¿verdad?, de referencia. Muy bien. Vamos a hablar un poco más de este tema. Primero quería mostrarles más o menos cuál es el producto final, para que ustedes me pongan atención a la hora de hablar de la técnica. Muy bien. Esta es la evaluación de este geoide. Como podemos ver, para la evaluación pues, recogimos una muestra de 25 puntos, que son GNSS sobre bancos de nivel. ¿Okay? Con esto podemos calcular algo que se llama una altura, un N geométrico, perdón, un N geométrico, que nos va a permitir comparar el N que se calcula con el geoide, ¿verdad? Entonces, acá en esta tabla nosotros podemos ver diferentes datos. ¿Okay? En este caso, el primero es el GCRRSH 2019, que realmente lo que significa es el geoide costarricense calculado con el método de Stokes-Helmer, que es básicamente el significado de todas esas letras, ¿verdad? Es básicamente nos dice que es un geoide regional y es calculado con el método de Stokes-Helmer. Bueno, eso era un paréntesis. Ahora volvamos al tema de los datos de esta tabla. En esta primera columna lo que podemos observar es básicamente el comportamiento de este geoide con respecto a los datos muestreados. Como podemos ver, el geoide regional costarricense se comporta de una forma más precisa que los demás modelos globales geopotenciales. En este caso los estamos comparando con el EGM 08, que es uno de los modelos
o el primer modelo tradicional con alta precisión. Después tenemos el Eigen 6C4, el Gecko, y este que es un modelo geopotencial que es bastante nuevo. ¿Ok? Como podemos ver, las desviaciones estándar de esos puntos, ¿verdad? Son mucho menor para el geoide calculado. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, básicamente lo que se hace es, tenemos por un lado las alturas, n geométrico, ¿verdad? Que se calcula con estos GNSS sobre bancos de nivel. Por el otro lado, tenemos los datos interpolados con la grilla. En este caso, cuando estamos hablando de grillas, estamos hablando del modelo geoidal. Entonces, lo que se hace es una diferencia, se resta uno versus el otro. Y eso nos va a dar un residuo, y esos residuos nos puede dar una desviación estándar y también un rango. En este caso, podemos observar que ese rango de acá es mucho menor para el modelo que nosotros calculamos. ¿Okay? Muy bien. Ahora vamos a ver un poco de la teoría. Ya que hablamos del modelo, vamos a ver un poco de la teoría. ¿Qué significa lo que es el método de Stokes-Helmer? Muy bien. Básicamente todo comienza por transformar las anomalías de aire libre que se estandarizan en una grilla, ¿verdad? Interpolada, en anomalías del MERT. En este caso, la gente lo que dice es que se pasan las anomalías de aire libre a un espacio que se llama el espacio del MERT, donde se va a hacer el cálculo del geoide. ¿Okay? En este espacio, lo que se dice es que las masas que están sobre el geoide se condensan en una capa infinitamente delgada sobre el geoide. ¿Para qué? Para que nosotros podamos obtener los datos que están en las superficies. O sea, en este caso tenemos los datos de anomalía de aire libre, los podríamos, o anomalía del MERT, en este caso los podríamos bajar hasta el geoide. ¿Sí? Después de que hacemos ese paso, que se llama el paso de continuación hacia abajo, vamos a dividir el cálculo en dos. Primero, ya en el espacio del MERT, ¿verdad? Tenemos lo que es un efecto de onda larga, que es básicamente lo que producen las grandes estructuras geológicas de la Tierra sobre el geoide. Y otro de efectos de onda corta, que es lo que producen las demás masas, ¿verdad? Entonces se separan esos dos cálculos. Igual le vamos a aplicar la integral, ¿verdad? Para calcular un cogeoide de referencia con lo que es los modelos geopotenciales globales, y también vamos a utilizar los datos terrestres, ¿verdad? En este caso, y los datos de altimetría satelital y los datos marinos para calcular todos los efectos que sean, en este caso, de alta frecuencia o que son producidos por esas estructuras que no son tan grandes. ¿Sí? Por todos los podríamos decir en este caso, por todos los demás efectos que se dejan por fuera con el cálculo del efecto de la onda larga. Muy bien. Para los que saben de este tema, se puede decir que uno puede dividir esos efectos en un grado de orden, o sea, los efectos que tenemos de un grado de orden menor a 160 son los que vamos a calcular del modelo geopotencial, y los que son mayores son los que vamos a calcular
con los datos terrestres. ¿Ok? Entonces, para calcular el cogeoide, se utiliza la integral modificada de Stokes, que nos da directamente la altura geoidal. Al final vamos a tener un cogeoide de referencia, que va a ser los efectos de esa onda larga, nuevamente digo, y el cogeoide residual, ¿verdad? Que son los efectos de onda corta. Y al final los vamos a sumar. Cuando sumamos ya tenemos un cogeoide completo. ¿Okay? Después lo que queda sería pasarlo al espacio real, del espacio de Helmert al espacio real. Muy bien. Ok, entonces voy a hablarles un poco acerca ahora de las implicaciones de hacer el uso de un geoide. En este caso, yo mostré el geoide al principio, porque realmente es, así como se ve, es simplemente una grilla, ¿verdad?, de puntos que nos va a dar la separación del elipsoide o el geoide, o lo que le llama a la gente la altura geoidal. ¿Okay? Sin embargo, hay implicaciones bastante importantes, que es lo que vamos a decir. Y vamos a decir más o menos, en este caso, también cómo se debería utilizar este geoide. ¿Okay? Entonces, nosotros acá tenemos un ejemplo. En este caso les voy a mostrar esta especie de función que se creó acá con unos ciertos valores, ¿verdad? Que son unos valores de frontera, podríamos decir. En este caso, el problema que nosotros teníamos era que teníamos estos valores acá y nosotros queríamos determinar la verdadera forma de la función del geoide. Y esa función del geoide realmente está representada en la grilla. ¿Okay? Muy bien. Entonces, ese problema de valor de frontera ya lo resolvió el método de Stokes-Helmert. Por eso nos tomamos toda la molestia de separar los datos y crear esta técnica, porque la verdadera forma de la función es algo difícil de calcular. ¿Okay? Después de eso vamos a tener este geoide calculado, ¿verdad? En este caso sería la grilla, que está regularizada. Y se regulariza de una forma que tiene una resolución de 1 minuto por 1 minuto. Y esto se hace porque este es la máxima resolución en que podemos tener los valores estabilizados. Si hacemos una resolución menor, entonces vamos a tener algo que se llama una inestabilidad numérica. ¿Okay? Muy bien, una vez que tenemos esta grilla, lo que nosotros tenemos realmente, si nosotros nos vamos a ver esta celda, lo que vamos a tener simplemente, perdón, es este pedazo de la función, ¿verdad? Este pedacillo de la función, donde asumimos que ya la función se comporta lineal. ¿Ok? Quiere decir que nosotros podemos hacer una interpolación normal, ¿verdad? Y no vamos a tener ningún error. ¿Por qué me detengo a decir esto? Porque existen muchas técnicas de lo que es interpolación. Por ahí tenemos Kriging, por ahí tenemos interpolación bilineal, podemos tener IDW, pero realmente ya nosotros lo que necesitamos es una interpolación sencilla, como la interpolación bilineal. ¿Okay? Entonces, como ya esta función se comporta lineal, cuando estamos utilizando una grilla del geoide, lo único que tendríamos que utilizar es un interpolador sencillo. En este caso, yo recomiendo que se utilice el interpolador bilineal. ¿Por qué? Simplemente porque es uno de los más sencillos que hay y además podemos obtener los datos o reconstruir los datos fácilmente. Ok, si nosotros tenemos apenas
las H's, que en este caso serían a las alturas ortométricas, las H mayúsculas, y teníamos un modelo del geoide, el modelo original del geoide con que nosotros calculamos esta H, y por desgracia perdimos los datos originales que tenían las alturas elipsoídicas. Podríamos reconstruir esa altura elipsoídica con una gran precisión si nosotros interpolamos con un método conocido o con un método sencillo como el interpolador bilineal. Por eso es una buena práctica agregar a los metadatos ese interpolador que se utilizó para calcular las alturas ortométricas. ¿Ok? Muy bien. Si ustedes desearan hacer algunos experimentos o utilizar de alguna manera el geoide que nosotros calculamos, está en la página de la Escuela de Ingeniería Topográfica de la Universidad de Costa Rica. Aquí está la página, la pueden nada más copiar. Y acá nada más le dan clic donde dice el geoide para Costa Rica y van a obtener dos archivos. Un archivo que es una grilla en TIFF en WGS84, que realmente es importante porque, bueno, vamos a hablar primero acerca de la licencia. Este README es básicamente la licencia y lo que dice es, básicamente resumido, es que si lo quieren para investigar, por favor citen, y si lo quieren para trabajar, es bajo su propio riesgo. Esto es una investigación. Nosotros intentamos comprobar lo que es la alta precisión de este, pero sigue siendo una investigación. ¿Ok? El único que puede oficializar algo es el IGN. Muy bien. Entonces, ¿cómo utilizar el geoide? Bueno, esta es una sugerencia de cómo utilizarlo. Lo primero es que podemos utilizar cualquier software GIS. Lo que vamos a hacer es cargar los datos levantados. En este caso, tenemos 3 puntos que están sobre el geoide. Y podemos utilizar esta herramienta que se llama Add Raster to Point. Y podemos utilizarlo con el interpolador bilineal. Siempre, por favor, como sugerencia, anotar el interpolador utilizado y no remuestrear el geoide. Siempre utilizarlo en su forma original. Muy bien. ¿Cómo utilizarlo otra vez? Sería, tienen que recordarse, perdón, siempre de esta fórmula, que sería todas las formas de calcular, digamos, las diferentes H. ¿Okay? En este caso serían las relaciones entre las H y el N. ¿Okay? En este caso tenemos H pequeñita, que sería la altura elipsoídica, es igual a la altura ortométrica, más la altura elipsoídica o la separación del geoide y el elipsoide. Entonces, acuérdense de todas sus formas. Muy bien, implicaciones de la utilización. En este caso, la mejor distribución de los datos están en el centro y hacia el norte del país. Quiere decir que en estas áreas se deberían de tener los datos más precisos. Los valores en la frontera del país realmente no están estudiados. O sea, cómo se comportan los valores de este geoide en la frontera del país no están realmente estudiados. Lo que nos podría dar paso a investigaciones. ¿Okay? El proceso de validación correcta es costosa. Si se desea realmente hacer un proceso de validación, se debería hacer lo que es una nivelación diferencial. ¿Okay? Existe una gran diferencia entre el sistema WGS84 y GSR80. Así que
si van a, o sea, mi recomendación es que solamente se maneje en un sistema. En este caso, ese sería en el DWGS84. Y esta diferencia se da por una determinación entre las masas del elipsoide. Okay. Muy bien. Muchas gracias por su atención. Este es mi contacto y por favor, cualquier consulta, háganmela llegar. Muchas gracias.